Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 6 de agosto de 2023 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica, la primera contrarréplica de agosto en la que volvemos a los temas de fondo. Las dos últimas contrarréplicas, la del domingo pasado y la del anterior, la dedicamos a temas electorales. Fueron monográficas por las elecciones en España que, como bien sabéis, dieron muchísimo que hablar y muchísimo que analizar. Pero ya recuperamos esas notas de voz con temas siempre interesantes y que me vais enviando. Algunas son muy antiguas, las voy acumulando en una carpetita que se llama así, la contrarréplica, y luego las voy sacando. Procuro, eso sí, que sea lo más equilibrado posible para que haya, aunque siempre hay un tema principal, luego hay temas de lo más variado. Esto invita a muchos contraescuchas a comentar luego en los comentarios, ya sea en iVoox o en YouTube, sobre lo que se ha hablado. Bien, si queréis participar, os voy a dar el número de WhatsApp, ya sea en la contrarréplica o en cualquier otra contra. El número es el mismo, el WhatsApp es el mismo. El número es el 690 827909. Más 34 si estáis fuera de España, cosa que es habitual porque hay mucho contraescucha que está por América, por Europa, en fin, por todo el mundo. Y respecto a la duración, de la duración de la nota de voz, quiero decir, no me escribáis nada en el WhatsApp. Bueno, me lo podéis escribir, pero eso no lo voy a leer yo, no lo voy a leer en antena, quiero decir, lo leeré a título privado, pero nada más. Lo que se pasa por aquí por la contracrónica es la nota de voz. Esto es un programa de radio, no lo olvidemos. Bien, la duración de estas notas de voz debería rondar entre 1 y 3 minutos aproximadamente para la contrarréplica. Si lo que hacéis es reseñas literarias para la contraportada o hacéis críticas cinematográficas para el contraplano, en ese caso, como siempre os digo, los sábados podéis tomaros algo más de tiempo porque es difícil reseñar un libro en 1 minuto o en 2 minutos, se necesita algo más de tiempo. En cambio, para hacer una reflexión breve, para hacer una pregunta, por ejemplo, pues basta, yo creo, con 1, 2 o 3 minutos es más que suficiente. Digo que es más que suficiente porque la idea no es meter solo a una persona, un contraescucha, sino meter a 5 o 6, que es lo ideal para una contrarréplica lo más equilibrada posible. Que en alguna ocasión me ha llegado un tema muy interesante y al final ha sido, sin pretenderlo, ha sido monográfica. Así que nada, ya sabéis, 690-827909 y en formato nota de voz. Dicho esto, pasamos a la contrarréplica. Empezamos con Juan, que es de Santiago de Chile y que nos trae un tema económico, que hacía tiempo que no pasaban por aquí por la contrarréplica. Nos habla concretamente de la desigualdad. Te quiero hablar de desigualdad. Como bien sabes, en Chile a partir del 18 de octubre se generó una crisis política que dura hasta ahora y que los analistas nacionales e internacionales y los políticos señalan que su fuente es la desigualdad que ha sido provocada por un sistema económico neoliberal, como ellos suelen decir. Yo estoy en total desacuerdo. Me remito a un hecho histórico de Chile. En 1924 se da un evento que se conoce como ruido de sables. Desde ese momento se empieza a conformar en Chile una clase media y esa clase media empieza a ser hegemónica en el control del Estado y de la política en Chile. Esta clase media está formada por muchos inmigrantes extranjeros que tienen un mayor nivel de formación y que forman parte importante del aparato estatal, de la administración de las pocas grandes empresas y medianas empresas que tenía Chile y de cualquier actividad. De ahí saldrán los presidentes de Chile en adelante y ellos irán construyendo un sistema social que favorece a este grupo en desmedro de los sectores más populares. A través de los colegios profesionales, a través de los gremios, van a presionar al Estado para que salde la cuenta de los beneficios que ellos van obteniendo y que no se pueden financiar con sus cotizaciones. Se obtiene un sistema previsional
eh, bastante heterogéneo, y aparecen las cajas particulares y la caja de empleados públicos versus el seguro obrero, que luego se llamaría seguro social. Las condiciones son totalmente desiguales, está muy favorecido la clase media, los profesionales pueden jubilar antes, tienen beneficios de adquisición de vivienda eh, en unos términos tan favorables que sale más barato pagarla a crédito que al contado. Bueno, obviamente estas cosas no cuadran por sí solas, y ahí está el Estado aportando recursos, y entonces se empieza a crear una brecha entre la clase media y la clase baja, y es precisamente el régimen militar con las reformas económicas, la política de shock del 75, la reforma social de la educación, las pensiones y la salud del 81, digamos, los hitos que empiezan a romper esta segmentación tan marcada que tiene la sociedad chilena. Al contrario, yo diría que el neoliberalismo o capitalismo, como se le debe decir, en Chile ha ayudado a estrechar las brechas. Hoy día cualquier clase social puede llevar a sus hijos a la universidad. Es complicado, no es fácil, hay que pagar, es caro, pero se logran resultados, y después está el premio, que es tener un buen trabajo y tener proyección profesional en adelante. El sistema de salud también no discrimina, hay privado y público, pero yo en lo personal, con una renta baja en este momento, estoy en un sistema privado y es bastante bueno. No necesito ser parte de una organización gremial, necesito que alguien me vise, soy un ciudadano más, y yo puedo decidir si me muevo en el sistema público o en el sistema privado. Y respecto del sistema previsional, ya no depende de cuál es mi título o en qué institución del Estado, en qué gran empresa me desempeño. Ahora importa cuánto gano, cuánto cotizo. Sin duda un sistema que tiene molesta a mucha gente que sentía que vivía mucho más segura en el Chile de antes, pero el Chile de antes no le proporcionaba futuro a la mayoría, le daba tranquilidad a una minoría, y me parece que era injusto seguir en esos términos, pensar que ese era el camino de Chile y que la única posibilidad para mejorar eso era un gobierno socialista que estatizara las pocas empresas privadas que existían en Chile, que eran importantes, y estatizar los campos y repartirlos entre los campesinos. Nada de eso iba a solucionar los problemas que tenía Chile. Definitivamente no. Así que la fuente de la desigualdad en mi país se debe principalmente a eso, a lo que se construyó entre 1924 y 1981. Del tema este de la desigualdad hemos hablado, Juan, varias veces aquí en la contrarréplica. Es algo que sale de vez en cuando como origen de todos los problemas que tiene un país. Es que hay mucha desigualdad y por lo tanto es normal que haya un golpe de Estado, que haya una revolución, o que, como pasó en Santiago de Chile hace ya casi 4 años, que la gente se ponga a incendiar los vagones del metro. Recordemos aquellos acontecimientos tan tristes que sucedieron, el famoso estallido social, que sucedieron en Chile a finales de 2019, principios de 2020. Yo personalmente no creo que sea así. Los problemas aparecen no cuando hay mucha desigualdad, sino cuando hay mucha pobreza. Pero por razones que se me escapan, bueno, quizá no tanto, quizá no se me escapan tanto, se asocia desigualdad a pobreza, cuando no es así. Hay países muy igualitarios en la pobreza, la que todos son pobres y dices, bueno, pues aquí están todos muertos de hambre o al borde de morirse de hambre, pero eso sí, son todos iguales. Y luego países con renta muy alta para casi todos los ciudadanos, pero en los que hay mucha diferencia entre los que más ganan y los que menos. Por ejemplo, Moldavia, que es el país más pobre de toda Europa, es también uno de los más igualitarios de todos. El moldavo medio es, en comparación con otros europeos, muy pobre. Bueno, esa es la razón, en definitiva, por la que tantos moldavos emigran a Europa Occidental para instalarse pues, en Alemania, en Francia, en Dinamarca, en el Reino Unido, etc. Está todo lleno de moldavos. Bueno, Olga Rusu, la conocéis porque ha pasado por aquí por la Contracrónica en alguna ocasión para hablar del tema este de la guerra de Ucrania. Olga es moldava y ella vino a España pues hace ya un montón de años, hasta el punto de que se ha terminado españolizando casi al 100%, si no al 100%. Bien, el caso de Olga es
que hay miles, cientos de miles de moldavos por toda Europa Occidental, y han huido de un país que es de los más igualitarios que hay en toda Europa. Así que su problema no era que fuera igualitario, su problema era que era demasiado pobre, no había oportunidades. En el extremo opuesto se encontraría Singapur, que tiene un coeficiente de Gini mucho más alto y por lo tanto mucho más desigual, y sería muy aventurado decir que los singapurenses son pobres, más que visitar aquel país y verlo con sus propios ojos. El coeficiente de Gini que acabo de comentar es la medida más empleada para medir la desigualdad en una sociedad concreta. Este coeficiente lo creó un matemático, tiene un cálculo bastante complejo, llamado Corrado Gini, un italiano, hace ya un montón de años, y mide distribuciones de renta. Bien, Suiza tiene un coeficiente de Gini ligeramente superior a España, es decir, es más desigual Suiza que España. También lo tiene Japón, de hecho Japón es incluso superior al de Suiza, pero los suizos y los japoneses no son de promedio más pobres que los españoles. Es más bien al contrario. El salario medio en Suiza o en Japón es superior al salario medio en España. Como ves, y por supuesto son más desiguales también que los moldavos. Y cualquier moldavo, casi a cualquiera le gustaría poder emigrar a Suiza y tener por el mismo trabajo, es decir, un operario de una fábrica, un cajero de supermercado, cualquier cosa en Suiza gana muchísimo más que en Moldavia y gana más que en España también. Como ves, Juan, el indicador que utilizan y que exhiben siempre y agitan para medir la desigualdad no habla de pobreza, a pesar de que insisten mucho en ello. Sacan la lista de Gini, dicen aquí están los países más desiguales, evidentemente espigan esa lista y hacen un cherry picking de manual, toman donde les interesa y eliminan lo que no les interesa, ¿no? El problema, por lo tanto, es la pobreza, no es la desigualdad. Yo no soy envidioso. No solo no me importa que haya ricos, me parece muy bien, sino que me alegro por ellos, siempre y cuando esos ricos hayan obtenido su patrimonio y su renta se deba a dentro de la ley, vamos, que no hayan robado a nadie, ni hayan estafado a nadie, ni hayan conseguido su fortuna a través de favores del poder político. Cuando a alguien le va bien y se compra una buena casa y se va de vacaciones al Caribe, pues me parece fantástico, no puedo decir otra cosa. Si a mi vecino le va bien, pues me parece muy bien y le felicito, ¿no? Si el dinero que le permite hacer todo eso lo ha ganado honradamente en el mercado, se lo merece indiscutiblemente, porque el mercado no regala nada. Otra cosa distinta es que se dedica a robar, ¿no? Bueno, pues en ese caso no, en ese caso es un ladrón, un delincuente, y habrá que atraparle, juzgarle, y si se demuestra que es cierto, pues que pase unos cuantos años en la cárcel. Lo mismo se puede decir de un empresario que ha obtenido pues todo lo que ha ganado gracias a favores políticos, pues porque ha corrompido a funcionarios o altos cargos y entonces a partir de ahí gana dinero. En ese caso no tiene nada de mercado eso. Ahí sí que es una renta obtenida a través de la política, pero no obtenida a través del mérito en el mercado, ¿no? Y luego, una vez ya has ganado dinero honradamente, quiero decir, cada uno pues que se lo gasta en lo que más le gusta. A unos querrán comprar su yate y otros que no les guste el yate pues se comprarán una casa preciosa en Menorca o en Cerdeña y pasarán ahí el verano. Otros que no les guste la playa pues se comprarán un chaletito en los Alpes, en Chamonix, qué sé yo. Otros lo guardarán todo y vivirán de manera sencilla. En fin, hay millonarios para todo, hay ricos para todo, pero a mí no me corresponde decir en lo que se tienen que gastar el dinero que han ganado honradamente, de la misma manera que a nadie le corresponde decir en qué me gasto yo mi dinero. Yo soy muy ahorrador y nadie me va a decir ¿por qué ahorras tanto? ¿Por qué no te gastas el dinero en tal o en cual cosa? Porque no me da la gana y lo he ganado todo honradamente. Así que estas no sé cómo explicarlo, porque realmente son noticias demagógicas la mayor parte de las veces, que las suelen ilustrar con imágenes de yates y de aviones privados, como estos donde se va el dinero que le están robando a la gente. No es cierto. La mayor parte de empresarios lo han ganado, desde luego los que operan en mercados libres, lo han ganado honradamente prestando servicios a la comunidad. En un sistema, una economía genuinamente abierta, el que prospera es el que mejor sirve a los demás, el que mejor sirve y atiende a la demanda. Amancio Ortega, por ejemplo, el dueño de Inditex, se merece hasta el último euro que ha ganado, porque su riqueza proviene de servir adecuadamente los intereses de los consumidores. Inditex tiene algunas marcas de ropa muy conocidas, como puede ser Zara, Pull&Bear, etcétera, Bershka, que están por todo el mundo, no es que solo estén en España.
En una economía, ya digo, abierta, en la que impera la libre competencia, se hace rico quien sirve mejor a los demás. Eso siempre va a estar reservado a unos pocos, como es lógico, a unos pocos visionarios que se anticipan a las necesidades del mercado y ven oportunidades donde otros no las han visto antes. Simplemente es eso. Esos visionarios no le están quitando nada a nadie. Todo lo contrario, están creando un montón de riqueza nueva que beneficia a toda la sociedad. Por eso a menudo digo que lo que España necesita son empresarios, cuantos más mejor. A unos les irá bien, a otros mal y se arruinarán y tendrán que empezar de cero. A otros les irá extraordinariamente bien y serán millonarios. Bien, esto en pequeña escala se ve mucho mejor. Si en una ciudad pequeña, escoged una ciudad pues de 30, 40, 50.000 habitantes, un empresario local tiene una gran idea y la sabe poner en marcha y le acompaña la suerte y le dedica muchas horas de trabajo y ha leído bien el mercado y las necesidades del mercado, al cabo de unos años se beneficiará no solo él, que por supuesto también toda la ciudad. El empresario será muy rico, eso sí, pero sus vecinos lo notarán para bien, porque tendrán mejores empleos, mejor remunerados, más variedad. Esa localidad atraerá emigrantes de otros sitios. Algunos empresarios de esa ciudad se convertirán además en proveedores del que ha tenido esa gran idea y también harán mucho dinero. Habrá, eso sí, más desigualdad entre esos empresarios y sus vecinos, porque su renta y su patrimonio se habrán incrementado de forma notable, pero es que al resto no les ha ido mal. Donde antes muchos no tenían empleo, ahora lo tienen. Y los que no lo tenían, y los que lo tenían ya lo mantienen, pero lo mantienen mejor pagado y pudiendo elegir mejor. Es decir, todos viven mejor y hay menos pobres. El resultado es que esa ciudad prosperará, se construirán nuevas casas, se venderán más automóviles, habrá comercios por doquier. La desigualdad seguramente ha aumentado, pero no lo ha hecho la pobreza. Ojo, no estoy hablando de un modelo teórico sobre un papel. Que esto a menudo se dice, no, claro, esto sobre la teoría está muy bien, pero otra cosa distinta es la práctica. Luego en la práctica estos plutócratas se compran aviones privados y tratan de amachandrar el dinero y de bañarse en monedas como el tío Gilito, en fin, todas esas imágenes propagandísticas. No hablo de la práctica. Estoy hablando de la práctica en casi cualquier ciudad pequeña donde vayamos. Esto se ve. Allá donde hay si es una ciudad de un tamaño pequeñito, pues lo notamos inmediatamente. A muchos pueblos en España les hubiese gustado que Amancio Ortega montase Inditex en su pueblo o en su ciudad y no en Arteijo, que es una pequeña ciudad gallega donde Amancio Ortega estableció la sede de su compañía hace muchos años. Está cerca de La Coruña. Lo mismo se puede decir con Leche Pascual en Aranda de Duero. Ves que alrededor hay un desierto humano y económico y Aranda de Duero pues es una pequeña ciudad muy próspera. O con Porcelanosa en Villarreal. La primera, Leche Pascual, conocidísima en España, es además una empresa multinacional, es una empresa láctea. Y la segunda es también conocidísima en todo el mundo, es una de revestimientos cerámicos. Ambas, ya digo, son multinacionales y con facturaciones millonarias. Tanto Aranda de Duero como Villarreal, que está al lado de Castellón, son ciudades pequeñas. Pero ciudades pequeñas que en buena medida se han beneficiado de que a un empresario, se le ocurrió en un momento, vio lo que otros no vieron. Los primeros beneficiados fueron los vecinos de esas dos ciudades pequeñas. Eso sí, en ambas se incrementó la desigualdad, porque los dueños de ambas empresas ganaron mucho dinero. Se convirtieron en millonarios y a no ser que tengas una gran idea y montes una empresa de ámbito multinacional, pues es muy difícil que en una ciudad de 50.000 habitantes te conviertas en un millonario al estilo de Amancio Ortega, pero de vez en cuando sucede. Bien, este ejemplo sirve para ilustrar cómo el que haya ricos no significa que haya pobres. Eso solo funciona con una lógica de suma cero. Pero es que una economía libre no es un juego de suma cero. La suma cero es lo que tú tienes, si yo gano es porque se lo estoy quitando a otro. Y no es así, no funciona así. Vamos, la economía crece, se crea riqueza nueva y esa riqueza nueva se distribuye luego. La idea de que no, es que hay 100 y nos lo tenemos que repartir entre nosotros. Entonces, si uno está quedándose con 10, significa que una parte se lo está quitando a otros y se lo está quitando de malas maneras. Pero esa rapiña. Y eso en una economía abierta y libre no funciona la rapiña. No es así. Entre otras cosas porque la rapiña, es decir, el robo, es ilegal. En una economía abierta tampoco existe o no debería existir, por lo menos, los favores políticos. La corrupción, en una palabra. Y en el caso de que se descubra un caso de corrupción, pues a ese empresario, por corruptor,
tendría que pasar por delante de un juez. Y el corrompido, pues naturalmente también. Así que esa idea de identificar, idea errónea, de identificar desigualdad y pobreza, está muy arraigada, lo sé, pero porque parte de un principio erróneo, que es que la economía es un juego de suma cero completamente cerrado. Y por lo tanto, lo que cuando uno se compra un yate, está quitándole, no el yate, pero el equivalente en dinero al yate, a otros. Está empobreciendo a otros. Para que ellos sean ricos, nosotros tenemos que ser pobres, o cada vez hay más ricos y menos pobres. Pues la realidad nos dice lo contrario. Los seres humanos hoy somos todos mucho más ricos que hace un siglo. A veces creo que no somos conscientes de la pobreza que padecieron nuestros antepasados cercanos, estoy hablando de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Si ahora tenemos mayor renta, es decir, mayor posibilidad de adquirir bienes y servicios, que eso es la riqueza, no le demos más vueltas, y eso es lo que se puede cuantificar. La riqueza espiritual, ¿no? Pero este tipo es feliz, bueno, eso ya es distinto, y eso no se puede cuantificar y además es completamente subjetivo. Pero la riqueza se puede objetivizar. Es la cantidad de bienes y servicios a los que puedes acceder con tu salario, con lo que ganes a través de tus emprendimientos. Bien, los seres humanos todos, no estoy hablando de los europeos ni de los americanos, no, estoy hablando de todos los seres humanos del planeta, son hoy más ricos, tienen una renta per cápita más alta de lo que tenían hace 50 o 100 años. Seguimos con Eduardo, que es de Cantabria y que nos habla del lamentable estado del bolívar, de la moneda, de la divisa venezolana. Hola, Fernando. Bueno, estoy viendo que el tema del dinero está siendo muy recurrente en los programas y quería sacar a colación pues un tema sobre el tema del dinero, pero en este caso en Venezuela. Recientemente he estado viendo unos vídeos de un youtuber mexicano que hace viajes y que ha estado en Venezuela, y en uno de esos vídeos habla de la relación de los venezolanos con el dinero y bueno, y te quedas, me quedé muy sorprendido, pues primero al ver, pues eso, lo que ya se sabe de la devaluación del bolívar, que la gente pues gana, pues los sueldos oficiales son irrisorios, incluso de dos dólares al mes de sueldo, que el bolívar casi solamente se usa para comprar los billetes del autobús o del metro, pero que luego la gente está usando el dólar como moneda común, corriente, pues para hacer sus transacciones diarias. Y eso que parece ser que su uso está prohibido por el gobierno. Bueno, pues vale, puedes pensar, pues el dólar, pues bien, pero luego llama también la atención que es que hay muy poco, o sea, el billete físicamente pues es muy escaso, la gente apenas lo tiene y está usando unas aplicaciones en plan aplicaciones de móvil como el Bizum en España, pero de bancos estadounidenses, que los venezolanos que han emigrado a Estados Unidos pues han abierto sus cuentas y a sus familiares de Venezuela les ha pasado la cuenta, la contraseña, y ellos pueden utilizar en los comercios, en sus transacciones diarias, pues esta aplicación para cualquier cosa, para comprarse el café, el helado o la compra o cualquier cosa. Entonces llama la atención también que no solamente es a pie, o sea, el usuario de a pie, sino que también instituciones ya un poco más de más nivel que están usando, por ejemplo, esta aplicación. Entonces hay en Caracas un hotel icónico que se llama el Hotel Humboldt, que lo acaban de inaugurar pues hace unos meses, y que para poder reservar en ese hotel pues es necesario pagar a través de esa aplicación estadounidense y en dólares. Entonces da la sensación que el gobierno venezolano pues ha perdido totalmente el rumbo y el control de su economía y de la economía también de los ciudadanos. Y bueno, y creo que sería interesante si nos pudieras hacer pues un resumen de cómo está funcionando la economía ahí en Venezuela, porque creo que puede dar muchas pistas, ¿no?, sobre cómo al final en una situación totalmente distópica podría funcionar la economía
y bueno, pues hacernos un poco ver pues la situación en Venezuela. Pues muchas gracias y un saludo. El bolívar ha sido una de las muchas víctimas de la revolución bolivariana. La primera ha sido evidentemente los propios venezolanos, pero la divisa también. El valor de esa moneda se sostenía en tiempo sobre dos pilares. Por un lado, una política monetaria más o menos sensata por parte del Banco Central de Venezuela y por otro, la producción petrolera. La política monetaria se volvió loca tan pronto como llegaron los chavistas al poder. Se hicieron dueños del Banco Central de Venezuela. Pero mientras el petróleo seguía produciéndose y cotizaba al alza a principios de este siglo, pues una cosa compensaba a la otra. Sí, es cierto que emitían muchos bolívares, pero por otro lado se estaba vendiendo el barril a 100 o 110 dólares y eso entraban muchísimos dólares en el país, que sostenían a fin de cuentas la divisa local. La producción de petróleo en Venezuela fue en picado. Desde que llegó Hugo Chávez al poder empezó a bajar. En el año 2010 ya producían menos que en el año 2000, pero también es cierto, y eso de nuevo compensó, lo vendían más caro en 2010 de lo que lo habían vendido en el año 2000 cuando Chávez acababa de llegar al poder. Lo que hizo entonces el régimen fue adoptar una política monetaria muy expansiva. Es decir, empezó a imprimir bolívares en modo industrial. No quería que faltase liquidez dentro del país. El resultado lo conocemos. El bolívar en los últimos años lo único que ha hecho ha sido acumular ceros. Bueno, hace un par de años, esto fue en agosto de 2021, hace sí por ahí, si no fue en agosto fue en septiembre, el gobierno venezolano, la noticia salió en todos los periódicos, decidió quitar de golpe, creo que fueron 6 ceros a la moneda. Sí, tacharlos, vamos. Un viejo truco, un resellado, que es como se llamaba antiguamente porque se resellaban las monedas, un viejo truco que no ha servido para demasiado, ya que han seguido emitiendo sin cesar y el bolívar ha ido ganando esos ceros. Empezó entonces a funcionar la conocida cuando llegaron cuando empezó, sobre todo cuando se les averió la entrada de divisas, es decir, se quitó el último pilar que sostenía el valor del bolívar, empezó a funcionar la conocida como ley de Gresham, que dice que el dinero malo expulsa al bueno. Esto es algo que, en fin, que cualquier aficionado a la copla, un género musical español, ya conocía. No sé si conoceréis aquella copla que dice: tú serás como la falsa moneda que de mano en mano va y ninguno se la queda. Pues eso es lo que ha pasado con el bolívar. Si tú recibes un pago en bolívares, por lo que sea, lo primero que haces es tratar de deshacerte de ellos a toda prisa. Cuando una moneda está muy inflacionada, quema en las manos. Algo similar ha sucedido con el peso argentino. Si yo recibo un pago en pesos argentinos, mi prioridad será quitarme esos pesos argentinos cuanto antes, ya sea gastándolos o cambiándolos por dólares, euros o cualquier divisa fuerte. ¿Por qué? Pues porque sé positivamente que esos pesos que tengo en la mano van a perder valor rápidamente. Una vez ya tenga los dólares o los euros, seguramente los ponga a buen recaudo. En el caso de Venezuela ha habido momentos incluso ha habido repulsión de la moneda, es decir, lo han repudiado los propios venezolanos. No querían, para ciertas cosas, no querían bolívares de ningún tipo, porque eran unas cantidades gigantes, no había manera de deshacerse de ellas, había infinidad de problemas para cambiarlos, así que solo te acepto el pago, pero solo te lo acepto en dólares, o en euros, o en una moneda fuerte. Eso es la última fase ya, que es la de repudio de la moneda, cuando no la quieres directamente, no la aceptas como medio de pago, como medio para librar la deuda. En Venezuela han tratado por todos los medios, además, que los ciudadanos no tuviesen acceso al dólar mediante un sistema de cambios endemoniado, algo parecido a lo que hicieron en Argentina. De este modo los tenían atrapados en un bolívar que cada vez valía menos. Es decir, que el gobierno ha sido el principal beneficiario de la inflación desatada. Ojo, esto no es nuevo, ¿eh? Esto ya lo observó Juan de Mariana en su tratado sobre la moneda. Decía, me he ido a buscar la frase porque es que es muy cierta. Decía: tanto como se quita la moneda en peso calidad, aquel entonces recordemos era dinero metálico, otro tanto cede en beneficio del príncipe que la acuña. Vamos, escrito yo creo en un castellano que del siglo XVII, pero que entendemos todos, porque el castellano del siglo XVII y el actual es el mismo idioma. Este tratado, ojo, es de principios del siglo XVII, ¿no? Fue publicado en 1604, 1605, y era obvio que quien más se beneficiaba de la devaluación de la moneda de vellón eran los reyes. Pues eso mismo, pero a lo bestia, es lo que el chavismo ha hecho con el bolívar. Bueno, ha hecho, que habrá pasado, no, ha hecho y sigue haciendo con el bolívar. Bien, vamos ahora con Óscar, que vuelve con un tema electoral como los que han protagonizado las últimas contrarréplicas. En este caso nos habla de la abstención. Buenos días, don Fernando. Buenos días a los contraescuchas. El mensaje era un poco sobre
la contrarréplica del domingo de Elvira, que te preguntaba que si el voto, la abstención al final se repartía entre los partidos. Y tú le has dicho que, bueno, que no computa. A ver, esto creo yo que hay que matizarlo, porque es una verdad a medias. Es cierto que la abstención se mide de manera independiente, pero es verdad que como en el Parlamento español se reparten el número de diputados y de parlamentarios va a ser el mismo, al final, si tú te abstienes, da igual. Quiero decir, si tú, por ejemplo, en España, la mitad de la población se abstuviera y solamente fuera a votar el 50%, ese 50% de personas que votan serían la que te determinaría en la composición del Parlamento. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si tú estás en desacuerdo con la política y te abstienes, no consigues gran cosa, porque la realidad es que solamente es un porcentaje de los que dicen en la noche electoral. O sea, lo que van a hacer básicamente va a ser la abstención ha sido el 30% y ahí se ha quedado la cosa. De hecho, es lo que pasa siempre. La abstención, de hecho, es el principal partido de este país. Normalmente está por encima del 30%. Si, si se repartieran en un partido, sería prácticamente el que ganaría las elecciones desde hace unas cuantas elecciones. ¿Qué alternativas tienes si quieres que eso no pase? Lo que te han explicado de que si tú no votas Pedro Sánchez gana, básicamente lo que ocurre es que los partidos mayoritarios están sobre representados y los partidos minoritarios en algo, pero con mucha concentración de voto como los nacionalistas también. ¿Eso qué quiere decir? Que en algunos en algunos países, perdón, para evitar que entren en el Parlamento, lo que se hace es poner a nivel nacional una cuota del 5%. Es decir, que si no sacan un 5% de los votos a nivel nacional, no pueden entrar en el Parlamento. Eso pasa en Alemania. En España eso no se ha hecho. Entonces, ¿qué pasa? Que partidos como Esquerra Republicana de Cataluña o el Partido Nacionalista Vasco o Bildu, que tienen mucha representación en territorios muy concretos, se llevan parlamentos a nivel nacional porque están representados en las circunscripciones en las que se presentan. Y entonces pues acaban consiguiendo pues eso, alrededor de 10, 12 escaños, dependiendo del año y dependiendo del partido. ¿Qué opciones tienes? Pues mira, una de ellas es el voto nulo, que es básicamente anular tu voto, que eso computa y se resta. ¿Y qué otra opción tendrías? Pues existe un partido que se llama Escaños en Blanco, que básicamente ellos se comprometen a no entrar en el Parlamento, es decir, a que la abstención cuente. Es decir, si tú votas a escaños en blanco sería como abstenerte. Ellos prometen no presentarse. Y lo que yo vengo haciendo en los últimos años, en las últimas elecciones, porque también yo sostenía la teoría de que no valía para nada, los políticos me dan asco, etcétera, pero como he visto que la abstención no sirve, porque es que ni siquiera en la noche electoral hablan de la abstención y ya pasan a otro tema y empiezan a hablar de candidatos, de tal, no sé qué, pues ya lo que hago es votar a partidos minoritarios que sé que no van a tener representación. Por ejemplo, en las últimas elecciones estuve votando al Partido Humanista o, bueno, en alguna ocasión he votado a Podemos hace ya algunos años, pero por ejemplo, para ayuntamientos cuando creía que no iban a salir. Este tipo de juegos. Hay muchos partidos políticos que se presentan, el Partido por la Legalización de Marihuana, etcétera. Y entonces, bueno, pues luego votar a aquellos que consideres que no van a tener escaños. Y así, pues, votas, pero no, estos partidos no van a conseguir representación pero bueno, hacen daño. Otra opción sería, por supuesto, el votar al Partido Libertario, que es el que en teoría, bueno, si estás de acuerdo con las ideas liberales, es el más parecido a lo que podría ser liberalismo clásico o libertarismo, pero no suele tener representación, porque no suele pasar de la fase de recogida de firmas. No hay muchos, la verdad. Bueno, un saludo, espero haberte ayudado. Traes, Óscar, realmente dos temas. Uno es el peso de los partidos nacionalistas y otro el impacto del voto nulo y la abstención. Respecto al primero hablamos aquí ya, hace poco, la semana pasada. Si se fijase un 5% nacional o un 3% nacional para entrar en las Cortes, los partidos nacionalistas como el PNV, Bildu, Esquerra Republicana de Cataluña o Junts se quedarían fuera, porque ninguno ha alcanzado ni un 5 ni un 3% nacional. Pero eso es lo único que pasaría entonces, si lo viesen, no llegarían ni a las elecciones, se darían cuenta antes ya con las simples encuestas y montarían una lista conjunta de todos ellos.
como la que suelen presentar en las elecciones europeas, donde hay una circunscripción única y les cuesta más conseguir un escaño por medios propios. En las últimas europeas, que fueron en 2019, Esquerra Republicana, Bildu y el BNG se presentaron juntos, no me acuerdo el nombre, la no sé qué de las repúblicas, creo que se llamaba la candidatura, y obtuvieron representación naturalmente, cosa que probablemente no hubieran conseguido en solitario. En las últimas elecciones, si nos fijamos, lo vi en la semana pasada, lo tengo en la cabeza todavía, la Esquerra, Junts, PNV, Bildu y el BNG suman casi el 7% de los votos, así que hubieran sorteado un límite del 3% y otro límite del 5%. Hubieran entrado sin problemas en el Parlamento. Podríamos pensar, bueno, pues entonces subimos más el límite, el 10%. Pero pues que eso ocasionaría ciertos problemas de representatividad del Congreso. Realmente se dejaría mucha gente sin representar y eso traería de nuevo problemas. Oiga, que yo voto a esta gente que ha conseguido miles, millones de votos y no he conseguido un solo representante porque no llegan al dichoso 10%. Traería problemas, quejas y además quejas con razón en este caso. Respecto a lo de la abstención, en España suele rondar entre el 25 y el 30% del censo electoral. En las del 23 de julio fue del 29,6%, lo estoy viendo ahora. Es decir, 10 millones y medio de personas, casi. 2 millones y medio más de los que votaron al PP y 3 millones más de los que votaron al PSOE. Si convertimos esos 10 millones y medio de personas en un partido, bueno, pues sí, nos saldría el mayor partido de España. Pero es que la abstención no es un partido, ni pretende serlo. Sé que hay algunos que tratan de apoderarse, entre comillas, de esos votos. A la gente se ha abstenido, luego es por cosa mía que había pedido la abstención por anticipado. Pero esto no es así, esto no funciona así. Cada abstencionista tiene sus razones para no votar. Unos porque realmente odian el sistema y creen que así lo debilitan y que si todos nos abstenemos pues lo derribarán. Otros porque no les interesa la política. Hay mucha gente que no le interesa la política y vive felicísima, y pasan de ir a votar. Otros porque, la política no les interesa o les interesa poco y no ven que tampoco se esté amenazando nada en especial. Dicen, mientras esté la Constitución en vigor, mis derechos, mis libertades están cubiertos, gobierne quien gobierne. Así que me da igual que gobiernen unos u otros, lo principal está cubierto. Otros porque no les gusta ningún partido, ven lo que hay y dicen, pues la verdad el otro me dan un poco igual. Otros por vaguería. Que, pues se me ha olvidado ir a votar. Ah, sí, había elecciones hoy, porque están en otras cosas. Otros porque están de viaje. Y no han pedido el voto por correo, pues porque les parece engorroso y porque el asunto tampoco les importa tanto. Otros porque ese día tienen cosas mejores que hacer, como irse a la playa, o irse, no sé, de vacaciones, o subirse a la sierra, o cualquier cosa. Otros porque las elecciones son el domingo, tenemos en cuenta, es un día festivo. Otros porque salieron la noche anterior, se acostaron al amanecer y y el día de las elecciones anduvieron en modo zombie, recuperándose de la parranda. En fin, te he puesto unos cuantos casos, pero la casuística es infinita. Cada uno tiene sus razones. Convertir eso en, entre comillas, un partido es hacerse trampas. Si preguntamos a cada uno de los 10 millones y medio de personas que se abstuvieron en las últimas elecciones, que estoy convencido que cada uno nos daría una respuesta distinta. Así que es simplemente gente que se mantiene al margen, entre los cuales me incluyo, y lo he explicado 100.000 veces aquí, que se mantiene al margen, que nos mantenemos al margen de esto. Nada más, pues no va con nosotros, o no me importa lo suficiente, o mira, estaba en otras cosas, y ya está. De hecho, suelen ser casi siempre los mismos, ya digo, entre el 25 y el 30% en España es el promedio. Hay elecciones que sube un poco y elecciones que baja un poco y se queda en el 22 o el 23% en función de lo movilizada que esté la población. Pero es en torno a un tercio, no llega a un tercio del electorado, pasa de este tema. Ojo, en otros países es incluso mayor, En Estados Unidos, por ejemplo, la abstención es mayor, en Suiza, en ciertas elecciones y referéndums también es mayor. Y no pasa nada, eso no supone ni muchísimo menos una censura al sistema. Yo no voy a votar y no censuro el sistema. No considero que esté mal. Bien, está correcto y me gusta que la gente pues vaya a votar, como me gusta que la gente vaya a misa, a pesar de que yo no he pisado una iglesia en mi vida, que no es para, siempre y cuando, que no sea para hacer turismo, pero que nunca he ido a misa, en una palabra. Entonces, nunca he comulgado, pero me parece muy bien que la gente vaya a hacerlo. Que tú no hagas una cosa no significa que estés en contra de esa cosa. Yo no voy a los toros, pero no estoy en contra de que la gente vaya a los toros. Me parece fenomenal que se celebre la feria de San Isidro. Esta de pensar por categorías y por etiquetas, como no hago esta cosa, estoy en contra de esta cosa activamente. Bien, en absoluto funciona así. Y a poco que bajes a la calle y preguntes,
lo podrás ver. Bien, vamos ahora con José Ángel de Murcia, que me pregunta en qué época me gustaría, o mejor dicho, a qué época me gustaría transportarme. Muy buenas, Fernando, ¿qué tal? Por aquí te quería dejar una pregunta un tanto, digamos, amena o incluso graciosa de cara a la contrarréplica del domingo, donde pues se tratan temas más, no tanto del día a día, de la actualidad, sino temas más, pues, atemporales, ¿no? Y como te digo, me gustaría hacerte una pregunta no tan profunda y no tan para reflexionar o pensar o preocuparnos demasiado en general, que yo creo que también los contraescuchas de vez en cuando nos gusta simplemente escucharte hablar de cualquier tontería, por ejemplo, cuando te vemos en Twitch o lo que sea, que es un ambiente más relajado. Y también viene, de vez en cuando viene esto, ¿no? Y mi pregunta era la siguiente. Me gustaría que me dijeras una época histórica y un oficio propio de esa época en el que a la que te gustaría transportarte. Es decir, me puedes decir, por ejemplo, aunque no creo que sea tu caso, pues mira, me gusta mucho la Hispania romana, digamos, cuando reinaba Adriano, y me gustaría ejercer el trabajo de un legionario. De un legionario en la Hispania romana de Adriano, para tampoco irnos muy lejos. También puede cambiar la localización geográfica, no tiene por qué ser pues donde estás ahora mismo, en Madrid o en lo que fuera Madrid en su momento. Ya me dices qué te parece, yo creo que puede ser algo gracioso. Y también animo a los contraescuchas a que pongan su época y su profesión en los comentarios. Nada, un abrazo muy fuerte desde Murcia y que siga el programa así. Bueno, aquí hay dos temas, José Ángel. Una sería en qué época te gustaría vivir, es decir, que si pudieses transportarte allí para ya quedarte a vivir, y otra en qué época te gustaría visitar, no sé, unos días a modo de vacaciones. Respecto a la primera, es decir, si me pudiese ahora viajar a cualquier momento de la historia y quedarme a vivir allí ya, bueno, pues por lo que conozco de la historia de la humanidad y de mi propio país, si me diesen a elegir en qué época me gustaría vivir, escogería esta sin dudarlo. Esto os lo he dicho muchas veces. En cualquier otra mi calidad de vida sería menor, viviría menos tiempo, tendría una salud peor, menos oferta cultural, menos posibilidad de viajar y además no me podría ganar la vida con lo que me la gano, que me gusta mucho, porque esto de crear contenido para distribuirlo por internet pues es algo propio de nuestra época. Vamos, que hace 20 años que es ayer por la tarde, hubiera sido imposible ganarme la vida con lo que del modo en el que me la estoy ganando. Quizá en el futuro vengan tiempos mejores, pero eso no lo sé. No lo sabe nadie. Lo que sí sé es que en el pasado hubo tiempos peores para la mayor parte de la humanidad. Podríamos pensar que si se pudiese elegir clase y condición, la cosa cambiaría. Pero bueno, vale, está claro, ¿no? Que nadie quiere ser un siervo de la gleba en el siglo XII. Pues evidentemente. Pero si pudiese ser un aristócrata, pues un aristócrata del siglo XVII o XVIII, el periodo dorado de la aristocracia europea, pues claro, seguramente viviría en un palacio estupendo, con decenas de empleados a mi servicio. Tendría incluso, a mí que me gusta la música clásica, pues una orquesta privada para mi disfrute. Bueno, eso es cierto, pero también tendría que hacer cosas que no me gustarían nada, como tener que ir a hacer mis necesidades a una letrina, no tendría agua corriente ni luz eléctrica, una simple infección, un simple absceso dental me podría mandar a la tumba. La variedad de libros que tendría a mi alcance sería muy limitada. No podría ver películas, porque no se habría inventado el cine. Y viajar, incluso muy cerca de Madrid, me llevaría días en condiciones penosas. Así que mira, no me cambiaría por un aristócrata del siglo XVII ni del siglo XVIII. Otra cosa distinta sería ir de vacaciones, o entre comillas, ir de vacaciones, a una época histórica concreta. Ahí ya no te sabría decir porque es que son muchas. No sé, me gustaría pasear, que aquí no, claro, por la Roma del siglo I, del siglo II, la época de Trajano, que has dicho, de Adriano. Me gustaría también ver el Madrid del siglo XVII con mis propios ojos. Eso me encantaría.
por las mismas calles que camino todos los días, pues verlas hace 3 o 4 siglos, ¿no? Eso me gustaría mucho, seguramente me sorprendería y tendría que ir con un pañuelo del mal olor que habría. No olvides que no había sanitarios en el siglo XVII en las casas de Madrid. Vamos, las de Madrid ni en las de ningún sitio, ¿no? Tampoco me importaría, de hecho me gustaría bastante poder ver a distancia desde un altozano que pasó en Covadonga. Eso sería algo más complicado porque no sabemos a ciencia cierta en qué fecha se produjo la batalla, por lo que habría que ir tanteando en distintos años y distintos momentos del año. Lo mismo me sucedería, por ejemplo, con la crucifixión de Cristo, que esa tampoco me importaría verla, ¿eh? Pero ahí las fechas también bailan. Pudo ser el año 30, el año 33 o incluso más tarde, ya que los evangelistas aseguran que Jesús fue crucificado durante el mandato de Poncio Pilato. Y no dan más pistas. Poncio Pilato fue prefecto de Judea varios años, entre el año, hablo de memoria, porque creo que fue el 25 y el año 38, 40, unos 15 años más o menos. Esto, claro, nos abre una horquilla temporal muy grande. Ojo, esto es lo que cuenta Flavio Josefo, que Poncio Pilato fue prefecto en esa época. Flavio Josefo no es contemporáneo de Poncio Pilato, escribió esto años después, bueno, nació también después de que Cristo fuese crucificado. Es decir, que Flavio Josefo hablaba de oídas. Una vez encontrado el año exacto, bueno, es por caso que ya damos con el año exacto, eso, el 33 o el 32, cuando sea, bueno, ahí tendríamos otro problema, y es que habría que dar con el día. Los evangelios dicen que se crucificó durante la Pascua en el mes de Nisan, la Pascua judía. Bueno, bastaría en principio con aterrizar a mediados de mes, más o menos, el día 14, 15, pero el cálculo del tiempo era complicado para nuestros antepasados. Hoy estamos hechos a llevar un reloj con una precisión absoluta en la muñeca o en el teléfono, pero esto no ha sido así siempre. El cálculo del tiempo hice, de hecho, una contrahistoria hace un tiempo ya, de la breve historia del tiempo se llama, lo hice hace años. Los judíos de aquella época calculaban el calendario litúrgico observando la luna, por lo que atinar con el día exacto de Nisan, que era entre marzo y abril, pues sería aún más difícil. Vamos, que esto de viajar en el tiempo no es tan sencillo como nos lo pintan en las películas. Se mete uno en la máquina del tiempo, marca la fecha exacta en calendario gregoriano, que es muy reciente, se utiliza desde finales del siglo XVI y no en todas partes, y zas, en unos segundos uno llega al lugar de los hechos en el momento exacto en que ocurren, ¿no? No es así. Pero bueno, son muchas las épocas que me gustaría visitar. Si pudiese hacerlo, de hecho, me tomaría vacaciones mucho más a menudo. Eso sí, vivir, lo que se dice vivir, solo en esta. Bien, vamos ahora con Nino, que también es de Murcia, y que me pregunta por Oriana Fallaci y la tesis de Eurabia que defendió en los últimos años de su vida. Hola, muy buenas, Fernando. Te mandaba este audio para, bueno, no sé si lo dedicará al contraplano o a la contrarréplica y demás, para preguntarte por la figura de Oriana Fallaci, que no sé si a ti personalmente te habrá inspirado como periodista que eres, pero que me parece una figura muy muy interesante y de una persona, la verdad, bastante valiente. Y a su vez también, pues, que si podía reflexionar un poco sobre digamos, la tesis que sostuvo finalmente en sus últimos años de vida, sobre que al final Europa se estaba convirtiendo en Eurabia, y digamos que el mundo islámico poco a poco iba a acabar, digamos, descomponiendo Europa desde abajo. Oriana Fallaci me parece que fue una periodista extraordinaria, de las mejores de su generación. Era una entrevistadora muy buena, que trabajó para las mejores revistas y los mejores periódicos del mundo en aquella época, ¿no? La época en la que estuvo activa Oriana Fallaci entre los años 60 y los años 90. Entrevistó a todo el mundo. Esto le permitió acceder a un montón de protagonistas de su tiempo. Ganó mucho dinero y gracias a eso pudo retirarse. Tenía un apartamento en Nueva York, una casa en la Toscana, ella había nacido en Florencia, era allí. Y bueno, y se dedicó, ya al final de los años 90, cuando se había retirado, se dedicó a dar conferencias y a escribir artículos puntuales. Vamos, el sueño de cualquier escritor, haber ganado suficiente dinero como para dedicarte a hacer tu vida privada, leer, escribir alguna cosita por ahí, pero ya por puro gusto. Bueno, pues fue a raíz del 11S, de los atentados del 11S, cuando volvió de nuevo a la carga. Pero esta vez ya como ensayista, no tanto como periodista. Publicó un libro titulado La rabia y el orgullo, que se tradujo un montón de idiomas, al español se tradujo rápidamente,
Fue de hecho de los primeros libros que publicó la Esfera de los Libros, que es la que hoy es mi editorial, que era la que acababa de nacer en aquel entonces. En este libro, Farachi denunciaba los excesos del fundamentalismo islámico. El libro lo leí en su momento, pues se vendió muchísimo. Este libro empezó con un artículo largo que escribió, creo que fue para el Corriere de la Sera, y luego ya fue enriqueciendo hasta vio que había hechuras de libro ahí y lo fue enriqueciendo hasta convertirse en un ensayo. En aquel momento, yo no sé si te acordarás, yo me acuerdo a la perfección, año 2001, 2002, estábamos todos conmocionados por los atentados del 11 de septiembre, por lo que el tono del libro es muy duro. Bien, a causa de la rabia y del orgullo, a Farachi le montaron una campaña formidable, a la que ella respondió con otro libro, que se titula La fuerza de la razón y que tengo por casa, en la que ya se apuntaba, era más duro todavía, y se apuntaba a la tesis de Eurabia, es decir, que la población europea sería sustituida paulatinamente por inmigrantes musulmanes que subvertirían nuestros valores y sobre ellos fundarían repúblicas islámicas. En este libro es de hace casi 20 años, es del año 2004. Tiempo más que suficiente para hacer balance. Y la tesis de Eurabia, a fecha de hoy, no se ha materializado. Los musulmanes constituyen hoy en torno al 3% de la población europea. Evidentemente esto va por países, claro está. Hay muchos países europeos en los que la población musulmana es minúscula, irrelevante desde el punto de vista estadístico. Caso, qué sé yo, de la República Checa o de Eslovaquia o del propio Portugal. En Portugal hay muy pocos musulmanes y son nuestros vecinos. En otros es mayor, pero en ningún caso supera el 10%. Incluso en países donde las comunidades musulmanas son más grandes, en Francia, por ejemplo, la población musulmana ronda entre el 8 y el 9%, en Alemania entre el 6 y el 7%, en el Reino Unido también entre el 6 y el 7%, en España ronda el 3%. El país con más musulmanes de la Unión Europea es Bulgaria, que tiene un 11% de musulmanes, pero su mayoría son nativos, no son inmigrantes, vamos. Búlgaros que se convirtieron al Islam en la época otomana y que, bueno, con la independencia del país a finales del siglo XIX, pues siguieron allí. Siempre ha habido una minoría, desde que nació Bulgaria ha habido una minoría musulmana, de búlgaros nativos. Lo que sí se ha visto en los últimos 50 años en Europa es un descreimiento generalizado, un abandono de las prácticas religiosas. Es decir, lo que se ha visto es cómo aumentaba de manera notable la gente que dejaba la religión, ya fuese la católica, la protestante o el islam, para pasar a ser ateo o agnóstico. Europa es el continente de los descreídos. Una parte de la inmigración musulmana de segunda generación o de tercera abandona las prácticas religiosas. Es decir, no se convierten en fundamentalistas islámicos. Y esto es lo que ha sucedido en los últimos años. En el futuro ya veremos, porque eso no lo sabemos. Pero por ahora, con los datos que tenemos ahora mismo, casi 20 años después de que escribiese Oriana Farachi este libro, la tesis de Eurabia no se está materializando. Bien, queridos, pues hasta aquí llega la contrarréplica de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado. Y yo me despido de vosotros no hasta mañana, porque es que me voy a hacer un viaje de un día que voy y vuelvo, pero voy a estar fuera del estudio. Voy a estar en Aguilafuente, en Segovia, que ya estuvimos el año pasado, Alberto Garín y yo, para estar en la fiesta que le dedican al Sinodal, que fue el primer libro impreso en España a finales del siglo XV. Y organizan un día una jornada medieval y Tomás, un contraescucha, pues tiene la gentileza de invitarnos. Vamos a ir Alberto, va a estar varios contraescuchas que se han apuntado a este viaje corto y voy a estar yo naturalmente. Así que nada, no me va a dar tiempo a preparar el programa del lunes, así que nos volveremos a escuchar el martes.